El lunes 24 de marzo de 1975, Entre Ríos vivió el mayor accidente ferroviario de toda su historia. Sucedió a metros de la estación Ramón Parera, cerca a Paraná. Esa noche, el coche Fiat Materfer, que recorría los últimos kilómetros llegando a la capital entrerriana procedente de Concordia, se encontró en la estación Ramón Parera con 5 vagones de un tren de carga que lo precedía con media hora de distancia. El violento episodio dejó un saldo de 10 muertos y más de 30 heridos. Y recuerdo que fue toda la noche de ambulancia, de gente que entraba a Parera a ver el accidente. Y bueno, después yo estaba en mi casa cuando pasó el corte de vagones y se escuchó como una explosión. Y bueno, ahí ya después llamaron ahí a Parera, el jefe de estación, que había habido un accidente con el tren que ya venía entrando casi a la playa, faltaba 1 kilómetro para llegar a la estación cuando se encontró con el corte de vagones que venía. Venía el furgón con 5 vagones con raleo, palo, con palo de eucaliptos. Y bueno, mi padre trabajaba en el ferrocarril y se vinieron, la cuadrilla de Parera se vino enseguida al lugar y se encontraron con gente que gritaba, pedía auxilio. Era desesperante porque todo oscuro, eso me contaba mi padre, que era toda una oscuridad, hasta que después vino el ejército, la base aérea, trajeron los equipos de luz y los soldados hicieron escalera en el terraplén, porque un terraplén alto, hicieron escalera para poder subir y sacar la gente. Y los vagones se habían metido adentro del tren, el impacto mismo, los vagones se metieron adentro del tren. Entonces adentro hicieron como un doble piso. Entonces ahí la gente golpeaba abajo el piso, golpeaban para ver dónde estaban y pedían auxilio y era desesperante porque no los podían sacar. Y bueno, ahí pedían y vinieron del ferrocarril, de muchos lugares, vinieron equipos de corte, personas especializadas en cortar fierro para poder sacar la gente. Trabajaron toda la noche sacando gente. Así que fue algo que me quedó. Fue en el 75, yo tenía 10 años y ambulancias andaban por todo Parera. Autos, gente que venía, o familiares que venían, porque venía gente de Paraná, y entonces los familiares todos se acercaban al lugar. Bueno, le voy a comentar lo que sucedió un 26 de marzo de 1975, un accidente de trenes que hubo acá entre Paraná y Parera. Ese día yo viajaba en el colectivo porque tomaba servicio a las 22 en el ferrocarril y iba en el colectivo y se sentían sirenas y todo por todos lados, bomberos, ambulancias, y el chofer del colectivo prende la radio del T14, era lo único que se escuchaba en ese momento. Y ahí vieron que había un accidente de trenes llegando a la estación Parera. Y fue terrible, se iba al ferrocarril, era una romería de gente esperando los parientes que venían en el tren. Y el accidente que ocurrió, según lo que me contaban los muchachos de ahí, fue que venía un tren cargado de vagones de palo y no pudo subir la cuesta que hay entre Parera y Paraná, entonces se quedó parado ahí, el chofer pegó un tirón, se desengancharon varios vagones y agarraron de nuevo para el lado de la picada, donde estaba un tren esperando para venir hacia Paraná con pasajeros. Entonces ese tren no tenían que darle vía libre porque hasta que no llegara el carguero a Paraná, y lo hicieron, fue una falla armada me parece. Y bueno, se desenganchó el tren ese, fueron para los vagones para atrás, el tren venía a toda velocidad también, fue terrible. Fallecieron 14 personas
entre ellos unos ferroviarios que venían trabajando y otros que venían de pasajeros. Fue terrible, terrible fue. Creo que es de lo más grande que hubo en esta línea Urquiza en ese tiempo. Se abren algunas dudas, uno que por ahí tiene un poco de conocimiento en lo que sería la parte operativa ferroviaria, se empieza a hacer preguntas, por qué se llegó al accidente, si se hubiese podido evitar, y bueno, la verdad que más allá de la magnitud del accidente y de lo que provocó, también se abrió un poco el debate, incluso ahora con otros compañeros que están en la parte ferroviaria, de cómo se podido evitar, o bueno, cuál fue el accionar posible de, en este caso, el guarda del furgón de cola del tren de carga, ¿no? Porque era este tren de carga que había partido de estación La Picada, pasó a estación Parera, y una vez que pasa a estación Parera, el jefe de estación de la estación Parera le da vía libre al coche motor de pasajero que venía de Concordia, que estaba detenido en La Picada, porque no podía salir hasta que no pasara el carguero la estación Parera. Entonces, bueno, de ahí en más hay ciertos, digamos, ahí está la responsabilidad del jefe de estación de Parera, y después la responsabilidad de lo que sería el guarda, pero del tren de carga, que iba en el furgón de cola. Esos trenes, como por ejemplo el tren de carga que había salido, que había partido de Estación Parera, estaba compuesto por una locomotora a vapor, o sea que el sistema de freno no era lo que después fue el sistema en las locomotoras diésel, que era un sistema de aire comprimido, que era mucho más seguro, donde todos los vehículos se frenaban. Igualmente tenían los vehículos el freno, digamos, el freno de mano, que lo siguen teniendo incluso en las formaciones nuevas, porque es el sistema que sigue estando. Es como si fuera un auto moderno que sigue teniendo el freno de mano por las dudas, digamos. Bueno, en este caso siguen teniendo, pero esta formación, que eran ya pocas que quedaban con locomotoras a vapor, estamos hablando ya de la última etapa de las locomotoras a vapor, no tenían el sistema de freno como para asegurar toda la formación. Por eso el vagón de cola, donde iba el guarda, era importantísimo, porque era ese sistema de protección del fin de tren, digamos, y bueno, ahí evidentemente hubo alguna falla. El accidente de 1975 ha habido un error, porque Trascendencia primero, como primer camino que tiene que ser, están los coches pasajeros. Siempre tiene la probabilidad antes. Hubo un error que posiblemente largaron un carguero. Cuando en Parera, en La Picada, había desvío, podías dejar el desviado, el carguero dejar el desviado, darle trayectoria al pasajero. Y bueno, hubo un error y largaron el carguero. Bueno, al tener tantos vagones con tronco, con palo, ¿no es cierto? Yo no lo vi, pero posiblemente cada vagón tiene una distancia de los paragolpes así. Si vos tenés una distancia más grande y está flojo el gancho, porque el gancho no se va a cortar, porque tiene el sistema Westinghouse. Entonces, viste, eso se ajusta a mano, tiene un gusano así, y el trabajo lo hace ahí. Al estar flojo, posiblemente se arrimó, saltó el gancho, cortó toda la manguera de freno y se fue una parte para atrás. Al llegar acá, la máquina con los troncos, posiblemente el que estaba en ese momento, en ese horario, vio todo el carguero con todo y no vio que le faltaba la mitad. Y la mitad se iba y venía el coche de frente, de parte con la cabina. Porque la cabina, si el coche Fiat tiene una seguridad mejor que un auto, ¿no? Si a vos te dan un tiempo que ves que hay un auto arriba de la vía, yo vi varios accidentes. Si vos ves un auto arriba de la vía, vos te vas, salís con el acompañante para atrás y se abre el sistema de hombre muerto, se llena la canilla de freno y frena. Posiblemente a este hombre no le dio el tiempo, porque
a la hora que vas confiado, no te va a encontrar con eso de que viene de frente. Lo levantó. Así que, viste, eso sí te lo puedo contar porque ya te digo, me acuerdo bien porque después vieron el coche acá, se revisó todo como estaba, ¿viste? Y bueno, y la parte de la gente, desgraciadamente, Paraná, un taller de esta dimensión que reparaba para otros ferrocarriles, no tenía dentro de las 24 horas un auxilio. Yo recorrí muchos ferrocarriles, ¿viste? Estudié en la FIA también. Todos los talleres tenían las 24 horas una máquina con el auxilio y personal adaptada para salir inmediatamente. Acá recién en Concordia tienen uno que vino cuando estaban los palos tirados allá para arreglarlo. De aquel lado allá, palo de bajada vinieron. Entonces, ¿viste? Eso es lo que puedo yo ver, que de otra manera no se puede salir un corte con un corte de vagones así con toda esa cantidad que tiene de peso. Porque vos venís, el FIA posiblemente viene en una reta, tenía un ciclocompresor que se marcaba. La CNRT te los veía de 120, yo los probaba ahí cuando salía a probarlo, los probaba en el puente a 100, pero había buena vía, no se ladeaba, silbaba el coche. Entonces, cuando vos lo entregás, una vez que está reparado, lo entregás, lo tenés que bajar. Le bajás la velocidad, poner entre 90 y 100, 110. Y si vos vas a esa velocidad de 110 y te viene un peso de eso, no tenés salvatorio. Solamente que vos lo veas a una distancia en la cual, ya te digo, así pasó con un señor ahí enfrente del Aeroclub de acá de Anicini. Subió ese hombre, iba con un Torino y atrás llevaba, viste, esa red con leña y todo, se iba con la señora. No alcanzó a pasar, lo tocó con la cola y cayó abajo. La señora demoró varios días para fallecer y el marido, un hombre buenísimo, un Anicini. Yo iba en el coche. El choque de Parera, lo que te puedo decir es un relato hablado, vamos a decir, de lo que yo escuché. Tuve la suerte de que algunos de los sobrevivientes trabajaron conmigo y todo sucedió porque se desprendieron unos vagones, hubo un corte de tren, vamos a decir, se desprendieron unos vagones de un carguero que venía a Paraná, que en ese momento era una máquina a vapor, una Enchel, y estaba a la altura, había llegado a la altura del puente de Avenida Sani. Ahí se cortan los vagones. El último vagón, vamos a decir el de la punta, siempre en los trenes de esa época, era el vagón del guarda. Que este tren, sucede eso porque era una máquina a vapor, no tenía frenos como es hoy integrada, vamos a decir, desde una punta hasta la otra. Si no, se hubiera cortado y hubieran quedado frenados los vagones y hubiera quedado la máquina con los otros vagones ahí. No, esto se corta y justo ahí es una subida. Estamos hablando del año 75, que en ese momento no había nada. Desde ahí, desde Sani hasta Estación Parera, no había ni paso nivel, nada. Lo que hoy la gente ve, eso no había nada. Entonces se cortan los vagones. En el vagón del guardia viajaba, no sé qué, pero un compañero Claro, que ya es fallecido, que se tira. El guarda no se tiró porque en ese momento, mira, el ferroviario era una persona que estaba totalmente comprometido con su trabajo, con el ferrocarril, era algo de familia que venían desde abuelo, bisabuelo, ¿me entendés? Había gente con muchas generaciones. En ese momento tenían un compromiso con el ferrocarril y lo ponían al ferrocarril a la misma altura de lo que sería su familia, hasta en caso te digo más arriba, su familia, su vida. El guarda que venía en el tren de carga, calculo que trató de frenarlo, por eso no se tiró, se tiraron los otros porque era su trabajo, era su compromiso, vamos a decir. Y llegó un momento que eso ya creo que eran 7 vagones, imposible, y con raleo pararlo, dice que alcanzó 100 kilómetros,
el cuesta arriba, el cuesta abajo vendría a ser en este caso, llegaría hasta Estación Parera. Después de Estación Parera empieza a subir de vuelta a la vía. Yo creo que el guarda habrá intentado y se habrá quedado para hacer como un capitán, viste, en su barco, para tratar de frenarlo en esa subida, porque sabía que venía el coche de pasajero, un coche Fiat que venía desde Concordia. Por alguna razón, el tren de carga cortó el enganche, desprendiéndose 5 vagones en la empinada cuesta posterior a la estación. Ello causó que comenzaran a descender de manera vertiginosa para encontrarse con el Fiat, que marchaba a 70 km por hora en una curva anterior a la estación. El choque se produjo en un terraplén de unos 6 metros de altura, rodeado de cañaverales y malezas, lo cual dificultó en su momento las tareas de rescate de las víctimas. El coche motor Fiat había salido de Concordia a las 15:20 y debía llegar a Paraná a las 20:40. Mientras tanto, también hacia la capital de la provincia y proveniente del Pingo, circulaba el tren 3606 que debía arribar a destino a las 20:05. El Fiat estaba a cargo de los conductores Antonio Durán y Oscar Amado Valenzuela y los guardas Juan Carlos Ayala y Rufino Bogado, mientras que el carguero estaba al mando del guarda Julio Ernesto Belingueri. A las 20:15 se produjo el encontronazo cuando el coche motor, sorpresivamente, se encontró con varios vagones del otro tren. Nosotros vivíamos en calle Carbó, frente al Hospital San Martín, siempre vivimos ahí. La casa de mi abuela paterna es frente al hospital, de mi abuela materna también. Así que teníamos cierta situación de pertenencias con el hospital, de convivencia con el hospital. Siempre todo giraba en torno al hospital. Tanto es así que teníamos una cancha de fútbol adentro del hospital de chicos, o si no jugábamos en la vereda. Pero ese día notamos que algo grosso pasaba porque empezaron a salir las ambulancias, a llegar las ambulancias y eran cada vez más. Así que nos juntamos, se juntó la gente, me acuerdo que se juntó la gente. Venían, ya para ese entonces sabíamos que había habido un accidente de trenes y venían las ambulancias, llegaba la gente a la puerta del Hospital San Martín. Se había hecho de noche, esa calle Perón, eso ahora, en ese entonces era Soler, era oscura y habían puesto un reflector en la puerta. La idea que tengo y el recuerdo que tengo son los médicos esperando los pacientes en la puerta, las ambulancias llegando, la cantidad de gente que había en la puerta, de familiares, de gente que iba a ayudar, los vecinos por ahí iban a ayudar. Y bueno, para nosotros que éramos chicos y nos subimos a un tapial a mirarlo con todos los chicos, en vez de jugar al fútbol esa noche, nos quedamos mirando esa escena que la verdad que a nosotros nos impactó mucho esa situación. Lo que sí sé de Parera, del tren que actualmente va con Doña Avellaneda, porque Parera es la estación anterior a Paraná. Porque hay dos Pareras en el tema, es que por ahí Ramón Parera es la que se llama, la que está cerca de Paraná, ¿no es cierto? Y Faustino Parera, la que está cerca de Gualeguaychú. Entonces se confunde muy fácilmente una cosa con la otra. En relación a este accidente, al de 1975, que fue justamente un año antes del golpe militar, 24 de marzo del 75, 24 de marzo del 76. Y bueno, lo que sé es que se trató de una mezcla entre... No fue error humano, porque en realidad la estación Parera, cuando sube el tren que va hacia Paraná, tiene un cuesta arriba muy pronunciado. Pasó un carguero, un tren de carga. Cuando pasa el tren de carga, el jefe de estación Parera le da la vía libre a la estación anterior, que era el Palenque. Y entonces el coche FIA que venía con pasajeros, al darle la vía libre, empieza a correr hacia Parera. ¿Qué pasó? Pasa el tren de el tren de carga por Parera, lo ve pasar el jefe de estación, le da la vía libre al Palenque para que ande, para que circule el coche motor, y al ratito ven pasar
azorado, ven pasar una formación de 5 vagones que venían marcha atrás. Se había cortado en el cuesta arriba el enganche y venía circulando marcha atrás. A todo esto, el coche Fiat ya venía a toda velocidad, hay 10 kilómetros de distancia entre el Palenque y Parera, y venía a 70 kilómetros. Era de noche, no había comunicación otra que el telégrafo, no había otra cosa, no había VHF, por ejemplo. Obviamente, ni hablemos de celular, ¿no? Pero con VHF simplemente, que ya existía, se hubiese podido parar al tren en alguna parte, decirle pará, volver para atrás porque está bajando el vagón. Los vagones bajaron apenas a 1500 metros para Parera. Ahí se produjo la colisión. Imagínate, tremendo impacto de un coche Fiat a 70 kilómetros contra una formación de vagones que venía bajando. Fue tremendo el impacto y hay un monolito ahí en Parera que lo recuerda. Yo me crié en el campamento ferroviario y entraban las ambulancias ahí, porque muchos preguntaban dónde era y lo mandaban ahí, ¿no? Me acuerdo que entró la ambulancia de la base allá en mi casa buscando a dónde fue el accidente, porque ambulancia también pedían de todos lados, venían porque acá era el Hospital San Martín, habrá tenido alguna ambulancia, no me acuerdo en ese momento, y después cooperó seguramente el ejército, la base, todo eso. Fue un accidente muy grande, creo que se habló de 35 muertos. Mi padre me contaba que una señora muy grande, pesada, no la podían sacar, fue un trabajo porque la tenían que sacar por la ventanilla. No, fue un trabajo y tal vez la gente no estaba muy preparada tampoco para esos tipos de accidentes en ese tiempo. Así que fue algo que quedó muy marcado acá en Paraná. Primero tenemos que tener en cuenta que es un lugar, si bien había una calle que sigue siendo de tierra para acceder al lugar, justo ahí el terraplén empieza a ser cada vez más alto porque tenemos el puente, entonces, y la cantidad de cañas, así como ahora, exactamente está igual ese lugar, digamos, pero antes había más todavía y el acceso fue complicado. Se dice que tuvieron que desmalezar, tuvieron que abrir caminos para que sea mucho más fácil el acceso para sacar a las víctimas, para sacar a los pasajeros, que en realidad los pasajeros ya habían bajado, porque se dice que antes que llegaran ya se habían apartado del lugar, porque bueno, este impacto lo que hace, tengamos en cuenta que el coche motor tiene 2 compartimientos, ¿no es cierto? Tenemos el coche motriz y el libre, pero el impacto que se generó en el motriz hizo que el fuelle se rompiera y se separaran los 2 compartimentos, así que quedó retirado el libre hacia el lado, digamos, del puente y quedó un espacio ahí que fue donde se resguardaron los pasajeros. La primera parte del motriz obviamente quedó totalmente destruida. Tengamos en cuenta que teóricamente son 6 vagones, más el furgón de cola que quedó totalmente destruido porque era un vagón más que nada de madera, así que eso quedó totalmente destruido con lo que vendría a ser, quedó reducido entre la cabina del coche motor y la primera sala de pasajeros. Entonces, bueno, y el rescate sé que fue complicado al principio, no había luz, creo que eran como a las 8 de la noche, una cosa así, y después, bueno, cayeron gente con luces y demás, seguramente con un tipo de generador para poder iluminar y bueno, de esa forma facilitar el rescate que obviamente no habrá sido fácil por el lugar donde fue, digamos. Pudo determinarse posteriormente que se trataba de 5 vagones y un furgón perteneciente al tren número 3606, los que llevaban postes de madera y que se habían desprendido emprendiendo su marcha en sentido inverso al de su avance. La colisión, según vecinos de la zona que escucharon el fortísimo ruido, provocó que se incrustara en la parte delantera del coche motor, el último vagón desprendido, tras haber destrozado al furgón que quedó reducido a un montón de hierro y madera. Los destrozos en esa sección del Fiat fueron totales,
registrándose de inmediato escenas de pánico que demandaba auxilio en una oscuridad que incrementaba el temor ante lo tremendo del choque. Los destrozos que se apreciaban a simple vista eran indicio de la magnitud del accidente. Todo es precario acá, porque no había ese servicio que yo te estoy nombrando. Vos estabas en soldadura, agarrar el soplete y todo vamos a cortar. Pero fue una locura la gente que mataron. Ya te digo, una locura, porque ya te digo, costó, ya te digo, vos con un guinche tenés acá media hora, una hora ahí, ya está, tenés tiempo para hacer algo, ¿viste? Pero entre los fierros, ya te digo, aparte de eso, y el tema de salud tampoco tenía las comodidades como para hacer esas cosas, levantar gente, ¿viste? Porque no, nunca pasó una cosa así. Pasaron cosas más livianas, pero de esta magnitud, ¿no? ¿Viste? Mucha gente, desgraciadamente. Y así, ¿viste? Eso es lo que pasó. Hubo muchachos ahí que estaban en soldadura y en los talleres acá, llevaron gente que, sin preparar. Lo único que había que enseñaron, que yo me acuerdo acá en Paraná, era los bomberos habían capacitado a unos chicos para el incendio del taller. Pero así para afuera, todo precario, desgraciadamente. En ese momento, vos imaginate que el carga pasó a Estación Parera y ahí le dan la vía libre, en Estación Parera le dan la vía libre hasta Paraná. El otro ha estado en la estación La Picada. Ahí le dieron la vía libre y tenía hasta Estación Parera. El carga pasa por la estación, lo ve el jefe de estación y llama, dice que también eso ayudó muchísimo porque llamó al instante, a las ambulancias, al hospital, todo porque se imaginó el accidente que iba a venir. Dentro de todo fue el accidente más grande que hubo acá, pero hubo la suerte porque el terraplén es alto, que no se descarrilaron, quedó todo sobre la vía, entonces si no podía haber sido muchísimo más muerto. Murió en esos momentos el ferrocarril, tanto de carga como pasajero, era el principal medio de transporte acá de la zona, tal es así que el coche FIA creo que murió la estafeta, el personal de la estafeta, que era el personal del correo. En esos momentos, en cada estación, el tren levantaba y bajaba la correspondencia. Se manejaba el vagón de carga iba lleno, viste, los pasajeros era lo que sería hoy una empresa que hay hoy, no quiero decir las más, no, pero viste las que traen todas las compras, bueno, eso sería más o menos lo que era el tren en ese momento. Y bueno, murió mucho personal del ferroviario, Durán, hubo otro conductor también, venía personal que venía a residencia. En ese momento había mucho movimiento de tren, entonces había personal que quedaba en Federal, en otros lados con otros trenes y volvía a residencia por el Franco o porque lo iban a ocupar desde acá de Paraná, así que venían como ese Durán, claro, también que iba en el carga, te digo, también era personal que había quedado, calculo que en Federal o en el Pingo, así que venían volvían a residencia, así que bueno, falleció varios ferroviarios. En el hospital era impresionante, algo que nunca habíamos visto, toda la gente, todo el barrio volcado a la puerta del hospital a ver si podía ayudar. Como te decía, se ve que eran familiares otros, habían puesto una luz fuerte porque era bastante oscuro el frente. Por ahí llegaban las ambulancias. Tengo el recuerdo de una ambulancia que llegó a la puerta del hospital y la mandaron a calle Palma porque había fallecido la persona que traían. O sea, era muy impactante, más para chicos, así que por mucho tiempo fue de lo único que se hablaba en el barrio. Ahí colaboró la Fuerza Aérea, por ejemplo, porque era de noche, tuvieron las ambulancias de ese tiempo no eran como las de ahora, ambulancias bajas, no había los sistemas que hay ahora, no había obviamente la comunicación que hay ahora. De todos modos, el accidente, diríamos, era imposible que no ocurriese en esas condiciones. Nunca había pasado una cosa así y tampoco nunca se le ha tomado la previsión de darle a un coche motor, un coche FIA que anda a esa velocidad, la vía libre con solo una estación. A partir de ese accidente,
la vía libre se daba en la estación anterior, que era Cerrito. A ver si te digo, te confirmo bien. Había pasado eh, em, por en realidad venía con vía libre de la picada el coche Fiat. Y a partir de ese momento, la vía libre se daba con dos estaciones de ventaja. Es decir, a partir de ese momento, cuando el tren llegaba a Paraná, Parera tenía la vía libre. No le daban antes por miedo a que ocurriese una cosa como ocurrió ahora, ¿no? Es decir, la vía libre era la certeza que tenía el conductor de que no estaba ocupado por otro tren. Lo que no podía saber es que era un corte, el tren se había venido para atrás y con una estación de ventaja apenas 10 kilómetros, andando a 70 kilómetros un tren, imagínate que es una colisión total. A partir de ese momento se cambió la historia, no corrió ningún tren de carga adelante el de pasajeros, sino que el tren de carga esperaba en la segunda vía, pasaba el de pasajero y se iba atrás. Siempre con dos estaciones de ventaja, no con una, porque una es muy poca, porque puede pasar lo mismo, volverse para atrás y bueno, y sin las comunicaciones, o sea, sin el VHF que se hubiera podido comunicar al conductor, que existía el VHF, pero no tenían los coches FIA en ese momento. Hay varias cosas que quedaron ahí como situaciones que se pudiesen haber no ocurrido de haber existido comunicación. Bueno, lo que se hizo fue a partir de ese momento que el tren de carga corriese atrás del tren de pasajeros, que hubiese dos estaciones de diferencia. Recién cuando desde Cerrito o desde el Palenque le decían el tren de pasajeros está para salir, se verificaba que hubiese pasado dos estaciones de carga, que no hubiese ningún riesgo. También puede ser que entre medio hubiese una cuadrilla, hubiese una autovía, varias cosas así, que eso no tenían vía libre, sino que tenían la vía libre, se la daban directamente porque era una facultad del que manejaba, de la zorra por ejemplo, la zorra de los catangos que llamamos, ¿no? Conocido el trágico episodio ferroviario de ese 24 de marzo del 75, rápidamente se trasladaron todos los elementos de auxilios disponibles, varias dotaciones de personal policial de las comisarías de San Benito, Breta y Paraná, unieron sus esfuerzos a cuadrillas ferroviarias de Estación Parera y de Paraná. Colaboraron prontamente dotaciones de bomberos y personal de vialidad provincial, que portó equipos de soldadura autógena para cortar la masa de metal en donde quedaron encerradas varias víctimas. El propio gobernador Enrique Tomás Cresto y varios de sus funcionarios se hicieron presentes en el lugar, quienes ordenaron urgentes medidas para el rescate, traslado y atención de las víctimas. Vino el ejército a la base con los grupos electrógenos, en el que le daba luz, y entonces ahí se pudieron manejar un poco mejor, ¿no? Pero a lo primero fue todo en lo oscuro, en una oscuridad. Calculo que en esos tiempos acá no había nada. Todo era en el medio del campo. Y el terraplén, ya le digo, muy alto. El terraplén tiene que tener 20, 25 metros de altura. Y ellos los marcó, anduvieron mal, así ellos, comentarios que uno escucha después, gente que andaban mal porque se acordaban del accidente, se acordaban de la gente que les pedía auxilio. No, les quedó muy marcado quedar. A partir de ahí la estación Parera se clausura. Ya la estación de La Picada era la que directamente daba la vía libre directo hasta Paraná. No había, la estación Parera pasa a ser, digamos, empieza a figurar como un apiadero, básicamente. Si bien tenía un personal, pero ya no tenía que dar ninguna vía libre en ningún lado. Así que directamente era La Picada, Paraná. Hasta que no llegara el tren a Paraná, no podía salir ninguna formación de la estación de La Picada. Me gustaría centrarme más en lo que es la parte operativa, de investigar un poco cuál fue el accionar del guarda del tren de carga, porque me parece que es como que el que tiene más porcentaje de responsabilidad, digamos, más allá de
de lo que también el maquinista de la locomotora, que no se dio cuenta que se había cortado la formación. Esto fue cerca de lo que sería el puente de Almafuerte, podríamos decir entre calle Francia y el puente Almafuerte. Estamos todos en una zona de subida. O sea que en el momento que se cortaron estos 6 vagones, empezaron a retroceder. Más allá que haya estado en pendiente, y obviamente al cortarse empieza a descender, bueno, hay un reglamento donde dice qué es lo que tiene que hacer el guarda. Obviamente, como dije anteriormente, la función del vagón de cola en ese momento era disminuir, en el caso de que se corte la formación, si no se podía frenar, lo disminuía a la velocidad. Acá, evidentemente, se cree que obviamente intentó el guarda frenarlo y no pudo. O sea que hubo una falla o en el sistema de freno de mano, que puede ser por falta de mantenimiento. Lo que pasa es que era muy importante el vagón de cola, no debería haber fallado eso porque era lo único que había de seguridad. Y después, bueno, hay ciertos elementos que componían dentro del vagón de cola que si el guarda lo hubiese frenado tenía que protegerlo con petardos y bengalas, eso sigue estando en el reglamento. Y incluso, bueno, algunos accidentes actualmente, fíjate vos que a veces pasan casi por algunos problemas que tienen que ver con la falta por ejemplo, de protección de la formación. Si una formación se detiene y se sabe que viene otra formación en el mismo sentido, se pueden proteger con estos elementos. Siempre se hacía, por ejemplo, con los petardos, que se ponían a 800 metros de la formación que estaba detenida o de lo que se debía proteger. En ese momento era de noche, no creo que haya existido el camino que va al costado, no sé si existía ese camino, pero no creo que haya existido el camino que va desde Parera hasta Colonia Avellaneda al costado de la vía, así que tienen que haber venido todo desde el último paso a nivel de estación Parera, ahí debe haber... porque justo en la curva debe haber 1000 metros o algo, tienen que haber desplazado 1000 metros caminando sobre la vía, sacando los heridos, toda la gente accidentada, además con el problema que era de noche, que estaba en todos los vagones sobre la vía, porque vos imaginate que eran 7 vagones, dice que del tren carguero, más el coche FIA, así que tiene que haber sido un trabajo muy difícil. Un trabajo, creo que hasta el ejército participó, creo que había, por lo menos por lo que se sabe, hubo de toda ambulancia, hubo todo lo que se tenía al alcance en Paraná para tratar de ayudar a la gente. Los ferrocarriles eran independientes, o sea, el Urquiza era independiente de San Martín de Más. Pero generalmente si vos mirás los ferrocarriles, hubo muchos accidentes, muchas veces por errores humanos. Porque el que diagrama un tren no puede hacer correr un tren de pasajeros contra uno de carga que se van a cruzar. El de carga tiene que esperar porque uno no sabe, al no tener contacto con el conductor, ¿no? De contacto, hoy sería telefónico, ¿no? Pero en aquel momento por HF, no podés tener, por ejemplo, media hora de diferencia entre uno que viene de frente con otro que de carga, porque sabés que el accidente puede estar eh, a ocurrir en cualquier momento. Cualquier problema por ejemplo, por decirte, si hay una hora el accidente de Benavide, el más grave de todos, ocurrió en 1970. Eh, Cuando pasa el tren el Tucumano, el más grande accidente que se ocurre en Benavide en 1970, cuando pasa el Tucumano, el jefe de estación que estaba a cargo de darle la vía libre o no darle la vía libre, eh, no se dio cuenta, seguía con luz verde, le dio la vía libre al tucumano, que venía muy rápido, cuando todavía no había llegado el tren de pasajeros a la estación siguiente, que era Pacheco. No tenía la vía libre de Pacheco. Pacheco no le dijo llegó acá, porque cuando llega un tren que van a la misma dirección, el tren de pasajeros se estaciona en la vía segunda para darle paso al tren de larga distancia. No había llegado todavía. ¿Por qué? Porque se había roto entre medio del camino. Un caso similar a este.
Y el jefe de estación o el auxiliar estaba en el baño en ese momento y y no le dio la luz, no puso la luz roja para no habilitar la vía y estaba en luz verde. Y bueno, ese fue el peor accidente. Benavides, de buscar Benavides en 1970, el peor accidente ferroviario. Porque el tren fue completo, más allá que quedó arriba la vía, porque no cayó, gracias a Dios, no fue más grande, porque hubiese podido haber caído por el terraplén. O sea que el accidente fue arriba y quedaron ahí. Gracias a Dios fue, y también que no fue arriba el puente, que si no hubiera sido mucho más mayor la cantidad de muertos que hubiese habido. El ferrocarril está todo bien hecho, que no puede haber falla. En el ferrocarril no hay falla. Es blanco o negro. El gris lo hace el ser humano. Ese es el gris que hay. Y hubo eso, porque pasó algo, porque no podía haber pasado. Si la máquina, el carguero que pasaba, ese carguero pasaba día por medio, venía de Concordia, siempre muy cargado, 26, 27, 30 vagones. En ese tiempo se acarreaba mucho raleo. Y ese tren supuestamente no pudo subir el Costa Arriba, porque esto es todo Costa Arriba, hasta Paraná. Y no pudo subir, y ahí estuvieron, tal vez, volvían hacia atrás, tomaban carrera y no pudieron subir. Bueno, después dicen que desengancharon un poco de vagones para seguir con el otro corte y se escaparon los vagones. Otro comentario, que se cortaron los ganchos, al tanto tirar la máquina, cortó los ganchos. Pero no sé por qué la estación de Paraná no da aviso, no sé qué estación, yo no sé en ese momento qué estación estaba habilitada, si la de Cerrito o la Picada seguramente no estaba habilitada. ¿Por qué no estaba habilitada? No sé. Porque al no llegar la máquina a Paraná, se podía haber parado el tren pasajero en la Picada, con una precaución por la máquina que se encontraba de camino. Y no sé qué pasó. Por eso le digo, fue un error que hubo ahí, un error gris. La ayuda fue porque habló, cuando vio pasar el jefe de estación de Parera, llamó por teléfono. Si no, primero que tenemos que ponernos en contexto de un accidente. Hay que ver quién está bien y quién está mal. En ese momento, lo que llevaba el personal arriba del tren, imagínate, no existían los celulares ni nada, era dos estilos, por decirte, dos estilos caña, vamos a decir, que no eran en eso no eran unas cañas, que se colgaban en los hilos del telégrafo. Se colgaban los dos en los hilos y abajo una cajita con un teléfono que había que darle manija y se llamaba a control o a la estación más cercana. Pero también tenés que ver en ese momento quién estaba en condiciones de hacer eso, si quedó personal en condiciones. Así que fue la ayuda, lo que salvó y lo que trajo todo fue el jefe de estación de Parera. En esos momentos el ferrocarril, en el año 75, el ferrocarril era el principal medio de transporte que había, tanto de pasajeros como de carga. Y creo también que fue el fin de una época, porque esto marcó, creo que el final de las máquinas a vapor, porque a partir de ahí fue cuando desapareció la máquina a vapor, porque no tenía todos los frenos, no estaba integrado más o menos, ahí ya quedó la General Electric, la General Motors, las máquinas, los trenes con freno total desde una punta a la otra, así que creo que también marcó una época. A poco de difundidas las primeras noticias sobre el accidente y a raíz del pedido de donantes de sangre, mucha gente se fue reuniendo frente al Hospital San Martín. El tránsito había sido cortado para facilitar el desplazamiento de las ambulancias y vehículos policiales que llegaban permanentemente al nosocomio. Mientras tanto,
El grave accidente de Estación Parera provocó cambios en los protocolos ferroviarios. La enseñanza que dejó el brutal hecho fue que a partir de ese día nunca más un tren de carga corrió delante de un tren de pasajeros con solo 30 minutos de distancia. No podía suceder lo mismo en esta provincia. Lógicamente que tiene, todo va avanzando y hay otros sistemas cada vez más seguros, ¿no? Ya sea de frenado, ahora se está aplicando el freno automático. Hay un montón de cosas que van mejorando, los trenes se controlan por GPS. Es el sistema más seguro, pero bueno, ahí hay que cumplir ciertas reglas, digamos, en el momento de cuando ocurren estas cosas así que no son habituales. Y se tienen que, por eso, siempre al personal que va dentro de la formación, como los que están en las estaciones, que son personal operativo, se los capacita para poder afrontar todo tipo de, digamos, de inconveniente. Es importantísimo eso. Hay que recordar este lamentable hecho para poner un poco en conocimiento lo importante que es la seguridad, el accionar del personal. Yo creo que eso es lo más importante. Cada accidente que ha pasado en la Argentina siempre nos ha dejado una marca para poder mejorar. Es lamentable, pero bueno, se han hecho un montón de cambios a raíz de los accidentes que cada vez ha sido un poco más seguro la circulación de trenes. Pero bueno, es lamentable obviamente que haya tenido que pasar algo así para poder tomar un montón de determinaciones y asegurar, por ejemplo, esos tramos, como lo que fue de la estación de La Picada, de la estación Paraná. Pero bueno, creo que deja toda una marca, una enseñanza y lamentablemente, bueno, con este hecho que fue muy lamentable. Lamentablemente a veces son errores humanos y corrían muchos trenes en ese tiempo a la misma vía. Y a veces cuando depende de las personas, que no hay seguimiento y no se toman las previsiones en Buenos Aires, corrían los trenes urbanos que paraban en todas las estaciones y venía un tren de pasajeros que no paraban en todas las estaciones. Entonces dependía de la vía libre de cada estación. Acá también podía haber pasado lo mismo, era una estación de diferencia que había. Y bueno, ocurrió de que el jefe no se dio cuenta, estaba en el baño y cuando vio pasar al tucumano a toda velocidad se dio cuenta acá va a haber un problema porque no tenía la vía libre de Pacheco. Porque no había llegado a Pacheco todavía, porque quedó en el camino. El tren tampoco, hubo 45 minutos que quedó el tren ahí parado. Tampoco nadie del tren parado, del tren de pasajeros, del tren urbano, tampoco nadie encendió una fogata, tiene una bengala, porque había bengalas en ese momento que se tiraban como aviso, o podía haber alguien retrocedido, por ejemplo, caminando 2 kilómetros con un petardo, había petardo para poner los rieles, para que exploten y como aviso, no se hizo absolutamente nada y bueno, y el tucumano se lo llevó directamente puesto. Esa fue la mayor tragedia ferroviaria. Desde nosotros con la Unión Ferroviaria, con el gremio, hemos trabajado se trabajó con todos los municipios de la línea Paraná Concesión del Uruguay, Paraná Federal Concordia, tratando de que se saque por ordenanza de los consejos deliberantes declarando de interés municipal la vuelta del tren de pasajeros, que lo hicieron, te digo, en todas las más grandes, Paraná, Concordia, Concesión del Uruguay, toda la línea lo han hecho, después la otra en la central también, de Sabilbaso hasta Concordia. Pero desgraciadamente creo que hubo en materia ferroviaria nosotros desde que pasamos a Nación, desgraciadamente hubo un retroceso, porque si vos vas a lo que se hizo en lo que fue la UEFER, el ferrocarril entrerriano, y se recuperó de Paraná a Concesión del Uruguay, se hizo de Paraná a Colonia Avellaneda y se empezó a recuperar la vía hacia Federal con la intención de llegar hasta Concordia, se corría de Basavilbaso un tren Villaguay-Concordia,
se estaban recuperando vagones acá, restaurando vagones, porque se tenía la idea primero de correr con los coches Masterfred, después se vio que iban a ser no tenían la capacidad, sino de correr con máquina y vagones desde Chajarí a Federico Lacroze. En ese momento todavía se llegaba, había pero muchísimos proyectos, nada más que a la provincia le costaba mucho, se intentó con Nación y prácticamente desde que pasamos a Nación prácticamente fue un retroceso. Se perdió la vía Concesión del Uruguay, Oro Verde, Villa Fontana, Basavilbaso, Villa Guay Concordia, se abandonó todo lo que se estaba haciendo para la recuperación de la vía federal. En estos años lo único que hemos conseguido es Verdú, La Picada, Jorge Méndez, que se hizo, pero ya estaba la vía recuperada. Eso era desde la provincia, que era la parte que se recuperó para cuando se pensaba correr llegar hasta Federal. Prácticamente por eso te digo que en Nación nos perjudicó en la parte operativa un montón. El pase creo que retrocedimos. Si no, en estos momentos creo que ya hubiera estado corriendo a Concordia. Si vas en el tren de ahora, el que va a Colonia Avellaneda, te vas a dar cuenta que llegando a Parera hay una cuesta muy pronunciada y pasando Parera está el monolito abajo de un cañaveral que hay ahí, de un terraplén, ahí quedó, porque además el tren no cayó al terraplén, pero era complicado para llegar a la asistencia porque había un terraplén, era de noche, había cañaveral, era bastante complicada la cosa. Bueno, eso fue el accidente más grave que tuvo. Nadie está libre de los accidentes, pero digamos que cuando se ponen dos trenes parecidos en horarios sobre la misma vía, siempre la probable colisión está a caer, ¿no? Las ambulancias que existían en ese tiempo no eran ambulancias como ahora tipo Traffic alta, eran ambulancias bajas, todas bajitas. No había tantas ambulancias, no había la cantidad de ambulancias que hay hoy. Eran pocas, había problema de iluminación, la Fuerza Aérea puso su grupo electrógeno para iluminar el lugar. Y bueno, y el caos que produce un accidente, cómo rescatarlo, de qué forma, cómo ir, cómo hacer, pero hay cosas que son inevitables. Un accidente, un choque de eso, sabés que digamos que si te pones a mirarlo, 11 fallecidos en relación al impacto que fue eso. Era un tren bajando, un tren de carga bajando y un tren de pasajeros subiendo, chocarse de frente, era obvio que podía haber sido muchísimo mayor. Lo que se salvaron, los que no tuvieron ningún problema, son los que iban en el segundo coche, porque era un coche motor y atrás iba un enganche, un remolque que iba atrás del coche de pasajeros. Y hay que entender una cosa también. En los años 70 o hasta que terminó el ferrocarril, los trenes andaban muy rápido. Andaban a 70, 80, 90 kilómetros. Eso fue una cosa que, teniendo muchos pasos a nivel, por ahí el problema eran los pasos a nivel, que no tenían barrera en muchos casos, y que tocaban bocina y pasaban, y ahí sí hubo muchos accidentes. Pero por lo demás, en lo que tiene que ver las colisiones con los trenes, eso es cuestión de cuidado, de diagramar que no se tratan de juntar unos con otros, porque ahí está el problema que se dio en estos dos casos, ¿no? Me pude jubilar y hoy estoy acá para contar. Es no grata la historia, pero son cosas que quedaron en el ferrocarril y que se tienen que saber. Porque hay mucha gente que tal vez no sabe el accidente que pasó acá.